fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Bueno, ya oramos nosotros, así que empezamos con el estudio. Bueno, la carta a los romanos. Para la gente nueva que nos está viendo hoy, la carta a los romanos es uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento o en la Biblia. A Romanos se le ha dado el título por muchos estudiosos que le ha nombrado la carta magna o carta mayor. ¿Por qué razón? Porque en esa carta, en esta epístola del apóstol Pablo, está todo lo concerniente a doctrinas, escatología, todo lo que son figuras, pactos, todo está ahí. Otros le han dado el nombre que también es muy correcto, que se conoce como la Constitución de la Iglesia. Alguien dijo que si nos quitaran la Biblia y nos dejaran Romanos, sería más que suficiente. Ahora, es interesante porque cuando hablamos de Romanos, hermano, fue escrito por el apóstol Pablo, la carta de Roma. Ahora, quiero que veamos al capítulo número 12 de esta carta, hermano. Romanos es muy interesante porque cuando uno estudia el libro, Pablo tenía un formato. Pablo nunca entraba directamente a lo que era el tema central, sino que él tenía siempre, hermano, un formato de escribir primero lo teológico, quiénes somos en Dios, lo que Dios ha hecho, nuestra posición. Después se hablaba él de lo que eran nuestras obligaciones o requisitos como iglesia. Romanos no es la excepción. Del capítulo 1 al capítulo 11 está hablando de lo que es toda teología y posición en Dios. Del capítulo 12 al final del libro ya habla de nuestra vida, cómo nos comportamos. Y es interesante Romanos, porque cuando uno estudia Romanos, el capítulo 9 nos habla del pasado de Israel. El capítulo 10 nos habla del presente y el capítulo 11 nos habla del futuro de Israel. Por eso es muy interesante estudiar esta epístola. Bueno, ahora sí. Romanos capítulo 12, verso 3, vamos a hablar, hermanos, sobre lo que son los dones del Espíritu. Ya estuvimos hablando de lo que era el Espíritu en Génesis, cómo se movía en el Antiguo Testamento, cómo es que el Espíritu también, hermano, se empezó a presentar y mover en el Nuevo Testamento hasta el libro de Hechos. Ya vimos ayer que el Espíritu Santo también habla, ¿me entienden? No es una fuerza activa como la electricidad, Él es la tercera persona de la Trinidad Divina. Ok, ahora, sigamos adelante. Es interesante, hermano, porque cuando vemos el Espíritu Santo, Jesús dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Él dijo claramente que mandaría al Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador, porque Él es el que nos iba a guiar, enseñar e instruir en lo que son las cosas de la iglesia. Ahora, cuando uno ve el libro de Hechos no es tanto lo que la iglesia empezó siendo la historia, sino es que nos muestra cómo es que el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de la iglesia con el pueblo judío, pero también nos muestra cómo es que el Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio y los gentiles. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a ver sobre lo que son los dones del Espíritu. Ahora, la palabra don en el griego es un carisma. Son las carismas, las gracias que el Espíritu Santo da. Ahora, fíjese que antes de entrar en lo espiritual, decidí entrar primero a Romanos 12 por una razón. En Romanos 12 no es tanto lo sobrenatural que se mueve, sino que nos habla
de los dones de administración. Ahora, ¿por qué es importante? Para que una iglesia funcione debidamente, debe tener un equipo de trabajo en una congregación. Si el que hace todo en la iglesia es el pastor, tarde que temprano se le van a fundir los fusiles. ¿Por qué razón? Porque uno como ministro no puede uno darse el lujo de hacer todo. Ahora, si algún ministro me está viendo y usted hace todo en la iglesia, usted, con todo respeto, o yo, estamos estorbando el crecimiento de Dios en la congregación. Ahora, Dios no trae gente a una iglesia para que nos escuche predicar por 20, 30 años. Muy interesante. Ahora, cuando Dios trae gente a la iglesia, no es solo para llenar las bancas, no es solo para recoger fondos. Dios trae gente porque dentro de esa gente que Dios ha traído, hay gente con diferente gracia de parte de Dios que Él los va a usar para que ellos desarrollen lo que les ha dado dentro de la iglesia. Y eso es lo que Romanos capítulo 12 nos habla, la función de cada creyente dentro del cuerpo de Cristo. No estamos hablando de ministerio, ese es otro asunto. No estamos hablando de sobrenaturalidad, ese es otro asunto. Estamos hablando, para empezar, aquellas personas que por naturaleza ya traen algo para aportar en la iglesia. Entremos al estudio. Bueno, Romanos dice, leamos Romanos capítulo 12, versos 3 a 9. Dice el apóstol Pablo: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. ¿Qué es lo que Pablo introduce antes de entrar a estos dones o gracias? Primero dice a los creyentes de Roma y nos dice a nosotros, que nosotros no tenemos que pensar más alto de lo que somos. A veces, como dice en mi país, nos sentimos la mamá de Tarzán y no llegamos ni a Chita. Entonces Pablo dice, número uno, empieza diciendo que nosotros no tenemos que tener un concepto más alto. ¿Por qué razón? Porque un concepto alto nos hace altivos y perdemos la humildad. Pero sigamos adelante. Sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahora, dice la Biblia que Dios a cada uno le ha dado una medida de fe. Eso muestra que no todos tenemos el mismo nivel de fe. Amén. Muy interesante. Hay quienes tienen mucha fe, quienes tenemos fe mediana y quienes tenemos poca fe, y hay quienes estamos verdes en la fe. Pero ya es, verso 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, el mejor ejemplo es el cuerpo humano. El cuerpo humano está hecho de diferentes miembros. Hay 5 que traen sentidos externos en la vista, el olfato, paladar, el tacto, el oído. Ahí son los que nos ayudan a desenvolvernos en el mundo físico que vivimos. Esos son los miembros que más se conocen. Pero hay miembros internos que no se ven, pero sí muy importante. Hay dos que son súper importantes, lo que es el corazón y el cerebro. Si uno de esos dos deja de funcionar, estamos en serios problemas. Yo puedo vivir sin vesícula, puedo vivir sin un pulmón o con parte de pulmón, puedo sobrevivir con un pedazo de hígado o un riñón, sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, sin un oído, pero no puedo sobrevivir sin corazón y sin cerebro. Son miembros que son importantes. Ahora, Pablo dice que somos un cuerpo, como un cuerpo es uno,
pero ese cuerpo está compuesto de diferentes miembros que actúan en una forma distinta, oiga, para el beneficio del cuerpo. Aunque la función no es igual, el beneficio es para el cuerpo. Entonces Dios en la iglesia hace lo mismo, vean lo que dice. Pero no todos los miembros tienen la misma función, verso 5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Fíjense qué interesante. Cuando hablamos del cristianismo, Pablo dice que somos muchos miembros. Pero aunque somos muchos miembros, dice que nosotros somos, hermano, miembros uno de los otros. En otras palabras, cuando yo veo lo que es el cristianismo, no todo el cuerpo de Cristo es lengua. Si no, todos seríamos pentecostales. No todos son cerebro, sino todo el cuerpo sería autista. En otras palabras, cada denominación, nos guste o no, son parte del cuerpo de Cristo. El error que caemos a veces, que excluimos a los demás diciendo no, ellos están muertos, estos son cadáveres, aquellos son pingüinos. Los únicos encendidos somos 2 o 3 pelones en el cuerpo de Cristo entonces. Entonces Pablo dice claramente, oigan lo que dice, pero verso 5, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Eso me muestra que yo necesito a los presbiterianos, necesito a los luteranos, necesito a los bautistas, a los pentecostales, hermano, asamblea, ministerio LIM, llamada final, los diferentes movimientos que hay, son parte del cuerpo de Cristo. Lo anormal es cuando un miembro dice, no hay más miembros, somos los únicos. ¿Qué hacen con el resto del cuerpo? Por ejemplo, sin mencionar nombres, la luz del mundo. Ellos son la única iglesia salva. Usted y yo somos carbón para el infierno. Padre. Y hay otros movimientos también igual, que supuestamente los adventistas, sin mencionar otro nombre, también ellos son los únicos verdaderos. Y la iglesia no. Son muchos miembros y cada miembro se necesita uno al otro. Muy interesante, pero sigamos porque no es el tema. Ahora, entonces Pablo dice que somos muchos miembros y somos individualmente miembros los unos de los otros, verso 6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que Dios nos ha dado, usémoslo. Fíjense, primero, miramos que estos dones que Pablo va a mencionar son dones administrativos. ¿Por qué? Porque se usan dentro de la iglesia para el desarrollo de la iglesia. Los dones del Espíritu, 1 Corintios 14, es muy diferente. Estos son para administración. Ahora, todos somos un cuerpo, ya lo vimos, somos diferentes miembros del cuerpo con diferentes funciones. Ahora, cuando uno va a una congregación, hay hermanos que no, usted los pone a predicar y duermen a todo el mundo. No la traen para predicar. Pone un hermano a enseñar, no la hace. Y de repente, hermano, se funde un foco, un cortocircuito. Tráigame el fulano tal, está bien ungido, tráiganlo acá. Llega el siervo ungido, ve la luz, te reprendo, préndeme. ¿Qué hace la luz? Se apaga más. ¿Por qué? Porque esa función que él tiene no es para eso. Sin embargo, ¿quién sabe arreglar? Oh, hermano fulano, bien humilde en la esquina. Hermano, usted sí, claro que sí, páseme el switch, se mete, pum, pum, ahí está. ¿Por qué? Porque es una función diferente para el beneficio de la iglesia. Entonces, a veces, hermano, pensamos que los meros somos los predicadores. No, en el cuerpo de Cristo tenemos muchas funciones que sirven
para el beneficio del cuerpo. Por eso digo, son dones administrativos. Por ejemplo, si usted me pone a mí a hacer los boletines, los anuncios de la iglesia, va a recibir el anuncio la semana que viene, el año que sigue. Yo soy pésimo para eso. Sin embargo, mi hija agarra, mete dibujos, hay gente que tiene esa gracia, hermano, y dice uno, wow, que ya lo traen, para que entiendan. Está como hermano Martín Rodríguez de San José. Me dice, pastor, mire lo que hice en YouTube. Yo tenía mis puros videos así grabados a la brava. Y de repente lo abro con música, letras y todo. Ah, qué bonito. ¿Por qué? Porque son gente con ese don, esa gracia administrativa. Ahora, la iglesia no puede vivir solo de predicación. Quiero que entienda eso. La predicación da crecimientos importantes. Pero usted no va, hermano, a predicar estando en la puerta parado. No, necesitamos gente que tenga la gracia de dar la bienvenida. Que la gente al entrar, oiga, los de la entrada son nuestra carta de presentación. Imagínense que ponga al más corajudo de la iglesia la bienvenida. Deja solo. A mí me pasó. Imagínense que usted llegue y con mala cara, apúrese que no tiene cholero aquí, apúrese. Hermano, ¿me entienden? Los sugieres son nuestra carta de presentación, pero sigamos adelante. Bueno, entonces miramos que Dios nos ha dado dones en una gracia que ha sido dada. Esa gracia usted ya la trae. Quiero que entiendan. Esa gracia, yo no le tengo que echar aceite, decir, no, usted ya lo trae. Unos dicen, se rompió una pared, hermano, yo me encargo. Reparan, pintan, queda como nuevo. Se tapa el baño. Hermano, el hermano es profeta. ¿Qué va a decir el profeta? Hay algo atorado. Hermano, yo no necesito un profeta para destapar el baño, necesito un plomero. Amén. ¿Por qué? Porque es un don administrativo. Al rato vamos a entrar en los demás dones, que es diferente, pero estamos hablando de la administración. Entonces aquí Pablo empieza a nombrar los diferentes dones que el Señor o gracia que Dios ha dado a la gente que viene a la congregación con diferente talento. Diferente habilidad que yo no tengo. Ahora, fíjese. Primero Pablo empieza a hablar y habla sobre, el primero que habla es profecía. ¿Por qué metió Pablo la profecía en lo administrativo? Buena pregunta. Porque los dones sobrenaturales vienen en 1 Corintios 12 y 14. Pero Pablo mete la profecía ahí. ¿Por qué? Porque la profecía, hermano, es un don que se mueve dentro de la iglesia y Pablo da un parámetro para exhortar, consolar y edificar. ¿Por qué? Porque estos que sirven necesitan ser consolados. Estos que sirven necesitan, hermano, ser exhortados o edificados. ¿Qué hace uno cuando de repente, hermano, los seguidores empiezan a todos a decaer? ¿Qué hace uno, pastor? ¿Dar leño? No. Los junta, hermanos. Les invito un taco. Para que no falten, ya todos por el taco. Y en esa plática, hermano, uno ve qué es lo que está pasando, los alienta, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber que son parte importante del cuerpo de Cristo. Entonces la profecía no es tanto el ir y decirle, hermana, Dios me muestra. No mezclemos la manteca y el cebo. Porque muchos piensan que profecía es decirle esta cosa. No, la profecía es la palabra necesaria en el momento que Dios quiere hablarle a alguien. Y los que sirven necesitan esa palabra de Dios. Ahora fíjense. Entonces ya miramos, hermano, esto. Ahora seguimos adelante. La profecía. Ahora viene el segundo don administrativo. Servicio. ¿Saben que lo más difícil para un pastor es encontrar gente que desea servir? Los niños. Y ahí dice mi esposa, los niños. Ahora, le voy a explicar por qué.
Hace años con mi esposa en California, Martín se va a acordar, Martín estaba ahí en ese asunto que hubo. Empezamos una iglesia en California, nosotros limpiábamos, barríamos, preparamos todo, mi esposa hacía los niños, y la gente, bien gracias, no quería hacer nada. Y un montón de niños y mi esposa, y un día a mi esposa, ¿sabes qué? Quédate con tu iglesia, me cansé. Con toda razón. Y dije yo, hermano, yo estaba maestro de un concilio en California. Y cuando mi esposa me dijo, ya no, sabes que ya me cansé, esta gente no quiere nada. ¿Qué hice yo? Me puse a orar varios meses, 2 meses, Señor, que ha Dios callado. Ahora la pregunta, es más tremendo cuando Dios no habla que cuando habla. Voy a explicar. A la niña, a esa niña pequeña hay que hablarle continuamente para que haga caso. Cuando tenga 16 años, ¿le van a seguir hablando igual? Se supone que ya aprendió. Cuando Dios no habla, nos está diciendo, hey, ya estás maduro, ya sabes mi palabra, conoces lo correcto, haz lo que tienes que hacer. ¿Saben qué fue la decisión? Junté a los líderes, hermanos, ¿saben qué? Tengo que salvar mi hogar. Así que, pastor fulano está allá, no fue acá, Martín, el grandote llorando, pastor y yo, así al final empezamos otro discipulado y ahí fue donde terminé discipulando, pero ¿saben qué fue lo tremendo? Cuando cerré la iglesia me paro frente al concilio. Digo, hermanos, este servidor cerró la iglesia y todos los pastores. Y digo, hermanos, no fue por falta a la moral, ni por ninguna sinvergüenzada, ni por una mala administración, es porque tengo que salvar mi hogar. Hicieron una fila los pastores, abrazó la mano, lo felicito, ahí está la sierva. Hermano, no es una decisión fácil, pero decían los hermanos, imagínense yo soltero, de pastor, divorciado, no. Primero mi casa, después la iglesia. Amén. Y el bíblico, ahora nos seguimos adelante. Bueno, entonces miramos que aquí Pablo nos dice del servicio. Entonces dentro de la iglesia hay personas que ya traen ese deseo de servir. Sí, amén. Vienen a la iglesia una semana, 2, un par de meses, y dicen, pastor, quiero hacer algo. Ah, qué bueno. ¿Le gustaría ser mujer? Claro. Y ahí usted le da la plaquita y ahí está, mire, felices hermanos, se sienten como peces en el agua. ¿Por qué? Porque tienen ese don, esa gracia de servir. Ahora que fuimos a retiro a Dallas, hay una familia, y también un saludo, manejaron de California a Dallas. ¿Sabe para qué? Para servir la comida. Gloria a Dios. Igual que aquí, igualito. Hermano, viajaron desde Los Ángeles a Dallas para cocinar y dar de comer al pueblo. ¿Por qué? Ese es un don de servicio. Yes. Pero si el hermano se... Y la iglesia lo que necesita, hermano, perdónenme, en la iglesia mucha gente está feliz siguiendo mientras no tengan un compromiso con la iglesia. Ahí dice, no, yo voy, le doy mi ofrenda, si quiere esto y lo otro, pero a mí no me comprometa en nada. Y Pablo dice, hey, hay quienes en la iglesia tienen ese don, esa gracia, ese llamado a servir. Yo le he contado en California, nos estuvo la hermana Cristina y yo en Los Ángeles. Habían 4 hermanas, y una vez que terminó el culto vi que estaban discutiendo, peleando las cosas, me dije, ¿qué pasa? Y me acerco, hermano, y cuando veo cuál era el chisme, como uno parece muy bueno, ¿verdad? Me acerqué, ¿sabe qué era el pleito? Hermana, yo limpié los baños la semana pasada, ahora me toca a mí. La otra, no. Usted me toca hoy, hermana, peleándose las 4 hermanas por limpiar los baños. Aquí se pelean por no limpiarlos. Oiga, don de servicio. Gente que sabe la importancia de servir en la obra.
Ahora, el servicio, déjenme detener un poco acá esto. El servicio no solamente es un privilegio. Cuando yo leo la Biblia, el servicio, cualquiera lo vea, está sirviendo. No, tranquilo. El servicio, más que un privilegio, es una protección. Le voy a explicar. Sale Israel de Egipto. María sale danzando, etcétera, etcétera. Bueno, cruzan el Mar Rojo. ¿Qué fue lo primero que hicieron al cruzar el Mar Rojo? ¿Qué hizo María y Aarón? Murmuraron. ¿Murmuraron quién? Los dos. Los dos. ¿Contra quién? Contra Moisés. Bueno, los dos murmuraron. ¿Y qué pasó? A María le dio la A María le dio lepra. lepra. Pero Aarón también murmuró. No, él no. Algo le pasó. Pero no le dio lepra. No. Solo a María. Oiga, sube Moisés 40 días y abajo el pueblo se desenfrena. ¿Y qué hace Aarón? Un becerro de oro. Les forma un becerro oro y les dice: ¡Hey, Israel! Este fue el Dios que te sacó. Eso. Baja Moisés, hermano, dice que lo hizo polvo y les dio de tomar. Dios castigó al pueblo. ¿Le pasó algo a Aarón? No. Pero cuando voy a la Biblia, el día que Dios dice a Moisés: agarra a Aarón y a su hijo, quítale la vestimenta a Aarón y ponla sobre su hijo. Su hijo. En ese momento cae muerto Aarón. Ah, ¿Qué lo protegía? El servicio que le hacía a Dios. Entonces Dios, hermano, por ejemplo, la tableta esa me sirve. La ando yo tirando, no, la cuido. ¿Por qué? Porque cuidamos lo que nos sirve. Igual, si yo sirvo a Dios, Dios dice: no, este me sirve, lo tengo que cuidar porque los demás no hacen nada. Entonces Dios se encarga de bendecir, de proteger, de cuidar. ¿Por qué? Porque el servicio, más que es de un privilegio, es una protección. Pero sigamos adelante. Debes de enseñar. Ahora, ¿sabe que el enseñar en la iglesia es muy importante? Y no estamos hablando del ministerio de maestro, porque eso es aparte. Si estamos hablando de aquellos que tienen la capacidad de enseñar a los niños. ¿Sabe que para enseñar a un niño es más difícil enseñar al niño que predicar en un púlpito? ¿Sabía usted eso? Yo escuchaba a un ministro reconocido americano que hablaba de un retiro de pastores. Y él le dijo esto a pastores. Le dijo: pastor, ministro, si usted quiere ver si es llamado o no, vaya y sirva con los niños. Predique a los niños con los jóvenes. Oiga esto. Y él dijo esta es una gran verdad. Si usted logra predicar a los niños y jóvenes y retiene su atención, usted es llamado. Pero párese enfrente de los niños y jóvenes, enseñe. Si no los llama no le llama la atención, usted no es ministerio primario. Yo me acuerdo cuando vino el pastor Felipe Hernández de Lynn, Iowa, de Lynn a Minneapolis, y predicó, dijo mi esposa: Otto, hoy te toca enseñar con los niños. Amén. Estaba a la mesa de mi hermano y mi esposa tomó una foto. Empecé a hablarle a los niños una historia. Hermano, miren, mi esposa tomó una foto, estaban todos así. Y se movían. Y mi esposa ha llamado. Vamos a poner un día teólogo con los niños a ver cómo le va. ¿Por qué? Porque, hermano, hay gente en la iglesia que tiene esa gracia de enseñar. No solamente en lo bíblico, también, hermano, a instruir en el servicio de la iglesia. Entonces tenemos gente que tiene la gracia de enseñar, puede ser en escuela dominical, puede ser con los niños, puede ser cualquier área. Hermano, no solo los 5 ministerios primarios enseñan, también dentro del pueblo Dios tiene gente con la gracia de enseñar. Muy interesante. Ahora, exhortar. ¿Qué es exhortar? Muchos piensan que exhortar es darle una regañada a la gente.
y dice, no, lo exhorté en el Señor. No, usted medio lo mató. Exhortar es dar aliento. Hermano, no desmaye, hermano, yo sé que está duro, pero usted puede, hermano, Dios está con usted. Eso es exhortar. Alentar a seguir adelante. Ahora, fíjese, el dar. Esa parte, hermano, no estoy hablando de que usted dé una ofrenda o un diezmo, no, no, no. Estoy hablando de gente que ya Dios pone en el corazón el dar a una persona o un ministerio, sin pedir, sin que le pida. Por ejemplo, las cajitas, estas que yo uso, le voy a enseñar una. Estas cajitas con las que yo grabo, salen caras. Esta la regaló mi hermano discípulo San José, pero ya una ya está fallando. Yo no le he dicho, hermano, me amó ahorita. Me dijo, pastor, recoja las nuevas mañana en Best Buy. Ya las compró otra vez. ¿Me entiendes? Es gente que no espera que pida y dice, hace falta, dan. Aparte, hermano, en la tableta con la que yo estoy grabando, nunca se me olvida, un hermano amigo que fuimos a la escuela juntos, me estaba viendo los programas en YouTube, en Facebook, mi voto, sale en YouTube, mi teléfono no sirve para eso. Vete a Best Buy. Y el otro día me llaman a la mañana, hey, vete a Best Buy, me dice, llego, me dice, ¿ahora qué hago? Vete a la tienda de Apple y ahora dale el teléfono al muchacho que está ahí. Le doy el teléfono, se va, regresa y me dice, aquí está su tableta. ¿Cuánto cuesta? 900 y algo. Wow. Bueno, pero decía a los hermanos que lo lindo fue, hermano Rodríguez creo que le mostré la grabación, a las 2 semanas, él ya está jubilado. Pues la naval le habla, le dice, oiga señor fulano y tal, fíjese que vimos que usted durante su servicio, en el servicio militar de la naval, usted tuvo un accidente. Sí, pues hemos tomado la decisión de darle extra mensual a su jubilación, 900 tantos dólares. Aleluya. Wow, gloria al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque Dios premia al dador alegre. Amén. Pero no todo el mundo tenemos eso de ser dadivosos. Ahora, ¿qué es el problema? Una es, hermano, que el dinero no se barre con escoba. Segundo, hay gente en la red social que son aprovechados y ellos han causado que mucha gente tenga desconfianza. Le voy a dar un ejemplo. En un país de Centroamérica, encontrar una persona que iba a ayudar a unos hermanos pastores de un país. Cuesta encontrar patrocinadores. Pues uno de los ministros le llamó al que iba a patrocinar, le dijo, mire hermano, fíjese que mi hija va a la universidad, necesito, y me dijo patrocinar, ¿sabes qué? Nada, no sé de nada, ¿por qué? Porque uno de ellos actuó de una forma incorrecta e hizo que la persona que iba a dar ya no diera nada. ¿Por qué razón? Porque hay gente genuina en la red social, pero hay un montón de gente vividora en la red. A mí me llaman, pastor, fíjese que tal cosa. A menos que Dios me lo ponga, no damos. Y usted sabe que esta iglesia no es grande, pero bendecimos a ministros de afuera. Aleluya. Ahora, pero si no será, entonces dar. De ahí viene dirigir. Cuando hablamos de dirigir, no es que lo pongan en el púlpito y empiece a cantar cadenas de coros. No. Dirigir es darle dirección a la iglesia. ¿Saben? Le voy a decirlo, cuando fuimos a Puerto Rico, cuando pasó el huracán, que fuimos con la misión esta a restaurar de las iglesias, nunca se me olvida que me senté, hermano, con unos de los hermanos directores de la misión. Y este hermano nos decía algo, decía, ¿sabes? Nos decían los pastores, un ministerio, una iglesia, tiene un tiempo de vida de 20 a 30 años. Fíjese. Cuando una iglesia surge, un ministerio crece, tiene un tiempo de vida humanamente de 20 a 30 años, a menos que ese ministerio vuelva a renovar o reestructurarse, sigue, si no, ahí queda. Y es cierto. Cuando un movimiento, el fundador muere, muchas veces ese movimiento muere con el fundador. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita a alguien con el don de dirigir la iglesia.
Amén. Hay unos pastores que somos buenos para predicar, pero somos topos. No vemos más allá de la nariz. Y Dios trae gente, ¿sabe qué, pastor? Fíjese que si usted y lo hacemos esto y lo otro, vamos a lograr hacer cosas grandes, alcanzar la colonia, esto y lo otro. Ah, ¿por qué? Porque es gente que tiene ese don de dirigir, de dar visión, de guiar a la iglesia. Entonces mire todo lo que falta. Ahora, imagínense que el único que haga todo soy yo. Por eso es que muchos ministerios se cierran. Porque los pastores a veces no aceptamos, hermano, gente que nos enseñe o nos guíe. Ahora, por último, el mostrar misericordia. Ahora, ¿cuándo se muestra misericordia? Cuando ayudamos a otros. Cuando hacen algo indebido o incorrecto. Correcto. Hermano, muchas veces somos duros los pastores. Y sabe que hasta para poner disciplina o traer orden, uno tiene que ser, hermano, no una persona áspera. Amén. Yo conozco ministerios que dicen, lo voy a entregar a Satanás y hasta con moño. Dedicado. No, tenemos que saber actuar correctamente. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar misericordia. Toda la misericordia es aquello que aunque a usted lo ofenden, dice Señor, amén. Uno aprende a soportar las áreas débiles de otros. Mano, a mí que no me han hecho. No guardo rencor. Amén. ¿Por qué? ¿Para qué me voy a amargar por otra persona? Amén. No será. Entonces, muestra misericordia. Ahora sí. Estos son dones administrativos. Ahora, entremos a los dones del Espíritu, a la siguiente parte. Me dará el borrador. Por eso cuando hablamos, hermanos, de esto, quise traer esto primero, para entender lo que Dios da por naturaleza a las personas para poder ser de ayuda a la iglesia. Ahora, 1 Corintios capítulo 12. Pablo va a hablar ahora sobre el otro grupo de dones que Dios da a la iglesia. Ahora, déjeme decirle algo. 1 Corintios 12. Pero quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13. Verso 8 en adelante. 1 Corintios 13 en adelante. Quiero explicarle algo. Oiga esto. El amor nunca deja de ser, dice el apóstol Pablo. Pero si hay dones, oiga, si hay dones de profecía, se acabarán. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. Si hay lenguas, cesarán. ¿Cierto o falso? Cierto. Si hay conocimiento, se acabará. Cierto. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora la pregunta, ¿cuándo se va a acabar eso? Ahora, oiga, la mejor explicación de la Biblia es la Biblia. Veamos cuándo viene ese fin. Pero cuando dice verso 10, pero cuando venga lo perfecto, ahora, ¿qué es lo perfecto? Cristo. Ahora, yo hago una pregunta. Si el Señor viniera ahorita, ¿cuántos quisieran que yo le profetizara? Aquellas están ahí. Vamos, ya no hay que. Y está el Señor, ya está aquí. Y llego al cielo y empiezo a hablar lejos y decir, eso era para allá, aquí ya no. Amén. Se acabarán. Oiga esto, hermano, oiga. Estamos en 13, Sí, 13. 8. verso 9, 10, perdón, verso 10, 1 Corintios 13 dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Ahora,
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas del niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente. Pero entonces, hablando futuro, entonces veremos cara a cara. ¿De quién está hablando? De Cristo. Del Señor. Amén. Cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente como el Señor conoce. Entonces, ¿qué está hablando Pablo? Que todos estos dones se acaban al momento que venga la parucía. Cuando el Señor venga por nosotros, ya no hay más dones. Amén. En el cielo no va a necesitar sanidad, no va a necesitar que usted me profetice, No, nada. no va a necesitar conocimientos naturales, no. ¿Por qué? Porque estamos ya completos. Amén. Lo incompleto es aquí. Ujú. Ahora, sigamos adelante. Entonces, ahora sí, vaya conmigo y regrese a 1 Corintios capítulo 12. Ahora, ¿por qué dije eso? Porque hay ciertos movimientos que dicen, todo eso ya pasó, eso era antes. No, señor. Se agarran de ese verso, cesarán. Sí, sigan leyendo unos versículos más y vean de qué habla la Biblia. Por eso es bonito estudiar la Biblia, porque la Biblia misma te explica. Ujú. Muchos se agarran de una frase, miren lo que dice, muy bien, sigamos leyendo dos versículos más. Ahí es donde muchos dicen, no, porque entonces ya me quita lo que yo quería decir. Pero sigamos adelante. Ahora, oiga eso. 1 Corintios 12, verso 1. Aquí el apóstol Pablo dice claramente, en cuanto a los dones espirituales, fíjese, estos dones son espirituales. Los que vimos en Romanos capítulo 12 son dones administrativos que se usan en lo que es la habilidad o gracia dada por Dios en lo natural para ayudar la organización de la iglesia. Estos dones tienen que ver con el mundo espiritual. Ahora, quiero que entienda algo. Nosotros como humanos somos tripartitos. Tenemos un cuerpo en el que vivimos, tenemos una alma donde están los deseos, intelecto, pasión, ¿me entiende? Ahí está el alma, y está el espíritu que nace de nuevo cuando uno viene al Señor. Los dones administrativos se manejan con este cuerpo, pero los dones del espíritu es para lo espiritual. En otras palabras, los dones administrativos yo los manejo a mi antojo según la necesidad que hay. ¿Me entienden? Pero los dones espirituales ya no son para que yo los acuse cuando yo quiera, sino que son para el uso o el bienestar de otros. Muy diferente. Entonces Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ahora, hay varias cosas que Pablo no quiere que la iglesia ignore. Número uno, lo que son los muertos en Cristo. Otro son el trato con Israel. ¿Ok? Y otro está hablando, aquí yo sé que hay más, otro son los dones. La venida del Señor también, ¿sí? De la venida de Cristo. No quiere que ignoremos acerca de eso. Bueno, son 4 puntos básicos que Pablo dice no quiero que ignoren. Lo interesante que en los 4 puntos básicos es donde más ignorancia hay en la iglesia ahora. ¿Por qué razón? Porque hemos, hermanos, tomado en cuenta cosas que a veces predicamos cosas que están bien, pero la iglesia no vive informada acerca de los eventos, sucesos. Muy pocos los ministros que se meten a escatología. ¿Por qué razón? Porque a muchos no les gusta estudiar, y para enseñar escatología uno tiene que estudiar historia. Tiene que ver qué pasó en tal fecha, qué pasó en esto, y eso nos da una visión a lo futuro. Entonces muchos, hermanos, muchos tienen alergia a los libros. Hay pastores que agarran un libro y empiezan a rascarse. Les da alergia el estudiar.
Y uno debe estudiar para poder ser capacitado y dar algo mejor. Ahora, entonces, pero sigamos adelante. Entonces son 4 cosas, hermano, que Pablo dice no quiero que ignoren. Entonces, Pablo dice, acerca de los dones espirituales, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Verso 2. ¿Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra eres arrastrados hacia los ídolos mudos? Ahora, ¿por qué éramos arrastrados hacia los ídolos mudos cuando éramos paganos? Primero, porque había una ignorancia de la palabra y no había vida espiritual. Yo me acuerdo que cuando estaba niño decía, mire, ese a fulano buenísimo para esos milagros. No, que la Virgen de tal cosa. No, que este es bien. Mi marido chupa. ¿Cómo se llama este cuate? San Simón. San Simón es el santo de los borrachitos. Oye, hermano. Entonces, hermano, cuando uno estudia, uno se da cuenta, hermano, de que éramos arrastrados por la ignorancia. Amén. Y para lo que Pablo está diciendo. Pero sigamos adelante. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice que Jesús es anatema o maldito, o maldición. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando hablamos, hermanos, de lo sobrenatural, hay ciertos movimientos aún dentro del cristianismo que dicen, cuidado porque eso es del diablo. Y yo lo he escuchado. No sé, esas lenguas son satánicas. Y la pregunta que hago, disculpe, ¿usted ya ha oído hablar a Satanás? No, pero son satánicas. ¿Cómo sabe? Así es. Hermano, decía un pastor en California una gran verdad, que el tuerto, el que tiene un ojo, es rey en la tierra del cielo. Eso es cierto. Amén. Y mucha gente, hermano, tiene el problema que no es instruida correctamente y por eso hemos caído en grandes errores dentro de la iglesia. Ahora, Pablo sigue diciendo, hablando de esto, que nadie puede blasfemar al Señor por el Espíritu y nadie puede reconocer su señorío sino por el Espíritu. Bueno, ahora, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Esa palabra diversidad, ¿a qué se refiere? A que no todos son iguales. Así como Romanos 3:12 nos habla que el cuerpo humano se compone de muchos miembros, el Espíritu Santo igual tiene diversidad. Ahora, quiero que entienda esto. El Espíritu Santo no es monótono en la forma que Él se manifiesta. El conflicto que hay con muchos es que hemos creído saber cómo Dios se mueve. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando creemos y pensamos que tenemos la fórmula secreta, formamos nuestra denominación, nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Caemos en la sorpresa que Dios no se mueve como nosotros pensábamos que se iba a mover. Ahora, entonces Dios, el Espíritu, número 1, tiene diversidad en los dones. Pero el Espíritu es el mismo, aunque hay diversidad, es el mismo Espíritu Santo el que distribuye los dones a cada persona. Pero si vamos leyendo, empieza lo bueno. Ahora vean este verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Fíjese. Primero nos habla de dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Y nos habla de diferentes ministerios. ¿Quién da los ministerios? Conforme a Efesios 4:11. Dice, Él, hablando de Cristo, dio a algunos y da la lista de los ministerios. Entonces el Espíritu da los dones o las gracias o las carismas. El Hijo es el que reparte los llamados ministeriales. Ahora, los llamados ministeriales, hermano, el ministro es un regalo para la iglesia.
Es una pregunta. Aquí está la iglesia. ¿Dónde pondría usted a los ministros? ¿Arriba de la iglesia o abajo de la iglesia? ¿Mm? ¿Abajo? ¿Cuántos dicen arriba? Abajo. Ok, ahora. ¿Qué somos los ministros conforme a Efesios 4? Dice la Biblia que el Señor dio dones. ¿Qué es un don? Es un regalo. Regalo. Ahora, si yo a mi esposa le doy un regalo, ¿qué es mayor? ¿El regalo o mi esposa? Su esposa. El Señor dio dones a la iglesia. ¿Por qué surgieron los dones? Por la iglesia. Entonces los ministerios somos menos que la iglesia. Ahora, ¿por qué? Usted puede tener ministros, pero si no tiene iglesia, No hay nada. No. ahora, por amor a la iglesia, el Señor dio ministerios. Cuando yo entiendo el orden, los ministros estamos abajo, la iglesia está arriba, y arriba de la iglesia está el Señor. Ese es el orden correcto. ¿Sabe que hay ministerios? Yo he estado en uno de ellos, donde entra un pastor, al momento que el pastor entra, todo el mundo, ¡ay, siervo, siervito, siéntese, por favor, siervo, siéntese, cae un cafecito al siervo, apúrate que trae hambre! Ajá. Amén. Hermano, oiga, eso es ridículo. Yo me acuerdo de un amigo que me dijo hace años, fuimos a una iglesia y vio eso, me dijo, mira vos, dice, es cierto que la Biblia dice que no hay que poner bozal al buey que tría, pero eso no quiere que el buey tríe, dice. Amén. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque si nosotros como iglesia entendemos que nosotros como ministros estamos al servicio suyo, que el Señor dio una regla de oro inconmovible. En el reino de los cielos, el mayor es ¿quién? El menor. ¿Quién es el mayor? El menor. El ¿Quién? menor. ¿Ah? El menor. ¿Quién es el mayor en el cielo? El Espíritu Santo. No. El mayor es aquel que es el siervo de todos. El siervo, el menor. El menor. Oiga, pero si al ministro le aplaude y todo, quiere decir que él va para abajo. Jesús dijo, en el reino de los cielos no es como en el mundo. En el mundo, al que tiene el puesto, gran honor. No, aquí en el reino de los cielos, el que quiere ser mayor aquí, tiene que ser servidor de los demás. Amén. Entonces yo como pastor debo entender que yo no soy mayor que usted. Huya. Ojalá me entienda eso los hermanos. Yo sé que para muchos va a decir, wow, usted está estudiando el ministerio un ratito. ¿Por qué? Porque hay ministerios donde al pastor lo traen así, pero si tiene otro título más grande. Hermano, yo he visto iglesias en la red social que viene el otro caminando y todo, no lo toque, lo contaminan. Y saque lo más ridículo, que ese hombre o mujer se lo cree. Exacto. Eso es lo más ridículo. Amén. Por aquí hay una iglesia. No quiero decir el nombre. Que está arriba la policía. Hermano, cuando el pastor viene, ¿sabe qué hacen las mujeres? Se quitan el velo para que él pase. Y eso que no dije palabra mía. Oiga, hermano, ¿por qué? Porque no han entendido que el ministro no es mayor que el pueblo, es la iglesia. El Señor no murió por los ministros, murió por la iglesia. Amén. Y por causa de la iglesia, Dios dio dones a los hombres, regalos.
Entonces nosotros los ministros somos un regalo para la iglesia. Aleluya. No somos mayor que la iglesia. Amén. Eso es algo que yo sé que a muchos les va a pisar los talones. ¿Por qué? Porque lo hemos interpretado mal. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el fulano de tal, el otro, y hasta abajo, lo último, la iglesia. Amén. Dice, no, la iglesia y los ministerios abajo. Pero si ¿por qué me metí en este libro? Porque dice que el Señor dio dones. Dice, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entramos porque el Señor dio los ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todo. Entonces miramos que hay dones, ministerios y operaciones. Pero Dios hace todo en todos. Ahora, seguimos leyendo. Ahora fíjense. Verso 7. Déjenme borrar acá. Vimos que hay diversidad. En el verso 7 hay una palabra muy interesante. Dice claramente en verso 7, pero a cada uno se le ha dado ¿qué? La manifestación del Espíritu para provecho. Fíjense, punto 1. Se le da la manifestación. ¿Qué es una manifestación? Algo que se muestra, algo que se da a conocer. Fíjese que el Señor antes de entrar a los dones está hablando de la manifestación. Ahora, un sinónimo de manifestación, ¿cuál sería? Iluminación. Sí, Presencia. sí. Síntoma. Síntoma. Déjeme explicarlo. Yo trabajo haciendo rayos X y enfermería en la clínica. Cuando llega el paciente, antes de ir con el doctor, pasa conmigo. Digo, Señor, ¿por qué viene? Ay, mira, es que fíjese que, cómo me duele, que le duele, mire, me duele aquí el estómago, un dolor que me da. Cuando como chicharrón, qué dolor. Oiga, pregunta, ¿y el dolor está fijo, agudo, se mueve? Ay, no, ese dolor siento que se me va a la espalda. ¿Qué es lo primero que digo yo? La vesícula. La vesícula La biliar. vesícula biliar. ¿Por qué? Por el síntoma. Sí. Entonces, así como el cuerpo manifiesta síntomas, igual cuando el Espíritu Santo empieza a repartir dones, hay manifestaciones o síntomas que nos muestran qué es lo que Dios está dando. El problema es que muchos no saben lo que Dios, el Espíritu Santo está dando y no entienden lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado las manifestaciones que el Espíritu Santo da antes de usar a una persona. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo. Verso 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad o sanidad de otra versión por el único Espíritu. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro recibimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Hay 9 dones del Espíritu. Ahora, si yo los enseño de esa forma, va a ser un poco más difícil. Pues tengo que agarrar uno por uno según el orden que está dado. Hagamos una cosa. Dividámonos en 3 grupos. Hagamos grupo A, 1, 2, 3. Grupo B, 1, 2, 3. Y grupo C, 1, 2, 3. Ahora, cuando yo leo los 9 dones, hay 3 en cada grupo. El primer grupo, estos hablan o dicen algo. ¿Cuáles son? El de profecía, el lenguas y el de interpretación.
oración. Estos dones que hablan se les conoce como dones de inspiración. ¿Por qué razón? Porque la persona que recibe no le están dictando lo que va a decir. Viene un sentimiento y la persona tiene que poner ese sentimiento en palabras. Pues llaman dones de inspiración. Ahora, en lo que es la profecía, lenguas de la interpretación son los que hablan. Están los dones que actúan. Actúan más algo físico. En estos están sanidades, milagros y el don de fe. Esto se les conoce como dones de poder, porque hacen algo físico. Entonces ya tenemos grupo A, dones de inspiración, son los que hablan, profecía, lenguas e interpretación. Dones de poder, aquellos que actúan físicamente, sanidades, sanidades, milagros y fe. Y está el último grupo, son los que revelan algo. Ahí entra primero palabra de sabiduría. Vamos a ver en un momento. El discernimiento espíritus y por último palabra de ciencia o conocimiento. Miren qué interesante. Ahora ya vimos que los dones tienen tres formas en que ellos se mueven. El primero son los que hablan, o dones de inspiración, profecía, lenguas o interpretación. El segundo grupo es el grupo de poder o que actúa, sanidades, milagros o fe. Y por último, acá están los dones de revelación, los que muestran algo. Palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus o palabra de ciencia o conocimiento. Esos son los 9 dones del espíritu. Ahora, ¿cómo actúa cada uno? ¿Cuál es la forma en que ellos se mueven? ¿Cómo sé cuando se quiere manifestar en mí? ¿Cómo sé qué don tengo? ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Cuándo entra cada don en acción? Eso, muy interesante la pregunta y lo veremos la siguiente semana. ¿Ok? Ahora, de todos los 9 dones, ¿cuál se imagina usted que es el más importante de todos? Si usted le dijera, voy a agarrar un don. Pablo dice en 1 Corintios 14, desea ardientemente los mejores dones. Si usted pudiera agarrar uno, ¿cuál agarraría? El amor. Ese es nuestro acá. Discernimiento, Sanidad. discernimiento de espíritu. Ok, mire, aquí está diciendo discernimiento de espíritu, va uno. ¿Alguien dijo sanidad? La hermana Sonia dice ella quiere sanidad. ¿Alguien más? Fe. La hermana dice fe. Okay. ¿Alguien más? Fe. Fe también. Pablito va por la fe. Yo voy por el último. Bueno, ¿palabra de conocimiento? Conocimiento. Okay. ¿Quién más? A mí me gusta el de profecía, porque la profecía lleva a fe, fe, a discernimiento, lleva ciencia. Me gusta porque es un juego de dones. Son varios. Hablar en lenguas. El que yo use lenguas no tiene solo el don de hablar en lenguas,
de profecía, lleva más dones que lo acompañan, ¿verdad? Entonces a mí me gusta el de lenguas. Ahora, si a mí dijeron, hermano, usted agarra uno, yo el que agarraría sería palabra de sabiduría. Sabiduría. Ujú. Cuando te voy a explicar, es el único don de todos que muestra el propósito y plan de Dios para una persona. El propósito y el futuro. Todos son buenos, pues yo agarraría eso. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta? Una sugerencia. Hermano Oscar, a ver. La razón es por la que yo siempre me he enfocado por la palabra de ciencia, el conocimiento, es porque como dijo la hermana, a mí me gusta el de la profecía y eso es bueno. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene conocimiento y viene una persona con una profecía que no es de Dios? Entonces el conocimiento me dice, eso no es mío, eso no es de Dios. El conocimiento, porque Jesucristo dijo, Oseas dijo, Dios dice en el libro de Oseas, conocimiento El pueblo pereció por falta de conocimiento. Ok. y no sacrificio. Entonces, por esa razón es que yo me voy por Ok. conocimiento. Ahora, para aclarar a la clase, los hermanos que están viendo la red social, esto, como dice el hermano Oscar, él prefiere conocimiento. Ahora, acuérdate que estos dones no son naturales. No estamos hablando del conocimiento natural. Cuando entremos a explicar, vamos a ver por qué. Esto es un don. El conocimiento que Dios te da te muestra algo que humanamente no podrías saber. Yo he ido a predicar a otros lados y es interesante que cuando salgo al exterior o a otros lugares, al momento que predico, veo a la gente y veo a la persona y le digo, venga para acá, y le digo exactamente lo que la persona está viviendo o lo que ha vivido. Ahora, ¿yo lo sé? No. ¿Cómo lo sé? Porque es un conocimiento sobrenatural. Es discernimiento también. Sí, ok. Entonces quiero que entiendan eso. Estamos hablando, cuando hablamos de los dones del Espíritu, no se refiere a lo natural. Tiene que ver con lo sobrenatural. Ok. Te entiendo lo que tú Ajá, dices. sí. Te entiendo. Ajá, sí. El punto es que el conocimiento que usted tiene, lo tiene basado en la palabra. Como lo que usted leyó en Primera de Corintios, capítulo 2, que dice lo que el Espíritu se entiende a través del Espíritu. ¿Okay? Entonces, Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, si usted tiene palabra, porque como no es palabra, cualquiera es palabra de Dios, entonces por medio de la palabra es la que usted tiene el conocimiento. Si esta persona que trae un espíritu, como usted dice, sobrenatural, entonces si este espíritu es de Dios, porque el espíritu mismo le da testimonio. Le da testimonio que sí es del espíritu. Y usted dice, espérate, Ya. ¿esto es de Dios o no es de Dios? Okay. Mira, un ejemplo habla mejor que mis palabras. Cuando yo estuve en Ensenada, Baja California, allá en México sirviendo la obra, el pastor Fray Aguilar, que ha partido con el Señor, y hay hermanos de Ensenada que me ven, que pueden confirmar eso. Él anunció un domingo, dijo, hermanos, el siguiente domingo es el último, porque ya no hay fondos para seguir pagando la renta. Todo el mundo, incluyendo mi persona, nos fuimos todos tristes, pues sabemos que el siguiente domingo era el último domingo. Jueves o viernes de la semana que seguía, yo estaba barriendo el patio ahí, cuando de repente se estaciona un carro con placas americanas. Y veo yo salir un señor americano alto, como de 60 y algo años, y me dice, sir, usted, señor, yo digo, who you looking for? Oh, hablas inglés. Y me dice, bueno, ando buscando al pastor. Y le trae el pastor, lo busca un gringo, le digo, ¿quién es? No sé. Lo pasamos al americano, nos sentamos yo al lado de él para interpretarle, la esposa y el pastor de frente. El hermano viendo, todos se bajaban los lentes y lo miraban y todo, nos dijo esto, dile al pastor
que yo no lo conozco. Y digo porque yo le traduje las palabras que estuve ahí. Le voy a decir al pastor que no lo conozco. Pero anoche yo estaba orando en San Diego, que es parte de Estados Unidos. El Señor me dijo, ve a Ensenada con un pastor. Y él le dijo, Señor, yo no conozco al pastor ni sé dónde vive. Y me dice, en ese momento el Señor me saca el cuerpo, me dice, métete por este freeway, te sales aquí hasta llegar a la casa de él. En ese momento tenía un niño yo. Me dice, dile que el Señor dijo que él iba a cerrar la iglesia y saca un sobre. Aquí está el dinero, no cierren la iglesia. Eso es esto. Un conocimiento sobrenatural. Ahora, lo lindo es que yo lo he vivido y he sido testigo de ello. A mí no me puede decir, no, no existe. Too late, muy tarde, ya lo viví, ya vi que sí es bíblico y Dios lo hace. ¿Por qué? Porque hay gente que tristemente nunca ha tenido una manifestación o experiencia, entonces la gente no lo entiende porque no lo ha vivido. Pero cuando uno lo ha vivido y lo enseña o lo estudia, uno entiende lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Y muchas iglesias a veces tenemos mucho conocimiento, mucha palabra, pero no hay ese conocimiento o esa relación con Dios. Entonces Dios no solamente nos quiere bendecir con la palabra, también nos dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entra juntamente con los regalos para la iglesia. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Ahora, nuestra iglesia creemos en las lenguas, sí. Yo tengo bautismo del Espíritu Santo, creemos en los dones, sí, en los misterios, sí, pero creemos en el orden también. Creemos que Dios se mueve, pero hay un debido orden. Y entonces eso es lo que tenemos que enfatizar. Ahora, entonces regresando a lo que el hermano Oscar decía, la palabra conocimiento no es tanto el conocimiento. Qué bueno, si hay conocimiento bíblico, como dicen, qué bueno, porque entonces ya uno tiene un margen hasta dónde sí, hasta dónde no. Es como si alguien me dice a mí, pero si antes soltero, pastor, o no era predicador, ay hermano Otto, fíjense que ya Dios me habló, ya tiene el Señor su esposa. Y la primera que decía yo, para empezar, no me quiero casar. Segundo, no estoy pidiendo. Y solamente por saber, oiga, ¿quién? ¿A qué hermana? No, mejor me quedo con usted. Ahora, ¿pero qué me ayudaba a mí? El conocimiento, la palabra. Que si hubiera sido, hermano, una persona sin conocimiento bíblico, me armara por saber qué es órgano. Entonces ahí, como dice el hermano Oscar, entra el conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque entonces entendemos cuáles son los parámetros de los dones espirituales. El peligro es cuando no se conocen los dones, mucho menos la palabra. Hermano Oscar, ¿me entiendes? Que todo esto no es natural, sino es sobrenatural. Los dones que vimos en Romanos 13 de administración son gracias o dádivas naturales que la persona tiene, habilidades. Pero esto, los tres son sobrenaturales. Cuando entramos a los dones, vamos a ver exactamente cómo cada uno de ellos se mueve y se manifiesta. Así que los que están allá en línea, la siguiente semana no se lo pierdan. Usted que falló el discipulado hoy de casa, venga la siguiente semana. Amén. Para aquellos que no están viendo en la red social, que viven aquí en Sufos y no tienen una congregación donde asistir, si a usted le gusta este tipo de estudio, lo invitamos en el 506 North Kiwanis Avenida, Iglesia del Punto de Servir. Ahí está nuestro contacto, contacto privado. Si usted no tiene una iglesia, lo invitamos. Si usted tiene una iglesia, apoya a su pastor, asista, sea de bendición. Amén. Amén. Y si no tiene iglesia, lo invitamos mañana domingo a las 3 p.m. Así que si usted puede venir, aquí lo invitamos. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta tarde. Padre Celestial, le damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado de ser de bendición, de poder estudiar tu palabra. Te pido que todo lo que se enseñe sea para beneficio local, como para aquellos que oyen por Radio Manantial de Vida, los que ven por ahora televisión a través del Ministerio Fran Rodríguez, y a los muchos lugares y hogares que esta señal llega, Padre. Bendice a cada uno, bendice a los pastores, bendice a nuestro querido hermano y amigo Juan Bonilla en Guayaquil, Ecuador, bendice a su esposa, bendice a los pastores Pérez de Mesa de Arizona. También, Señor, gracias por cada ministro aquí en la ciudad,
bendice las congregaciones, bendice los diferentes ministerios y gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Jesús damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos.